Bienvenidos a otra historia, donde desentrañamos los fascinantes capítulos del pasado. En este viaje, exploraremos la vida trágica y apasionada de Cleopatra, la última reina de Egipto. Entre conspiraciones, amores prohibidos y luchas de poder, desenterraremos la intriga que forjó su destino. Acompáñanos en esta odisea histórica que cambiará tu perspectiva del pasado. En la intrincada telaraña de la historia egipcia, emerge la figura central de Ptolomeo XII Auletes, el padre de Cleopatra. Su reinado, ubicado en el siglo I a.C., marcó un periodo tumultuoso para Egipto, encabezado por la decadente dinastía ptolemaica. Ptolomeo XII, conocido también como Auletes, que significa flautista en griego, no solo gobernó Egipto, sino que dejó un legado marcado por la complejidad política y las relaciones tensas con la República Romana. La dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo I Sóter tras la muerte de Alejandro Magno, enfrentó una serie de desafíos internos y externos en los siglos siguientes. Ptolomeo XII heredó un reino en crisis, con rivalidades familiares y presiones externas, particularmente de la creciente potencia romana en el Mediterráneo. La astucia política de Ptolomeo XII lo llevó a buscar el apoyo de Roma en más de una ocasión, creando una danza diplomática compleja. Estos intentos de alianza, sin embargo, no evitaron que Egipto se convirtiera en un títere en manos de Roma, donde la voluntad política romana influía significativamente en la dinámica interna del reino. Ptolomeo XII, en su intento por preservar la autonomía egipcia y su propio poder, se encontró atrapado en la complejidad de la geopolítica de la época. Roma, con su sombra alargada, dejó una marca indeleble en la historia de Egipto y la dinastía ptolemaica, preparando el terreno para su descendiente más famosa, Cleopatra, quien heredaría un reino inmerso en la intriga política y las complejidades amorosas. Los registros históricos ofrecen escasos detalles sobre la madre de Cleopatra. La incertidumbre en torno a su identidad ha generado especulaciones y teorías, pero ninguna ha emergido como consenso entre los historiadores. Se presume que Cleopatra fue la hija de Ptolomeo XII Auletes y su hermana o medio hermana, pero la ambigüedad persiste. La dinastía ptolemaica, que siguió la tradición de matrimonios entre hermanos para preservar la pureza de la sangre real, complica aún más la búsqueda de la madre de Cleopatra. La práctica del matrimonio entre parientes cercanos, aunque arraigada en las costumbres de la época, generó tensiones y rivalidades internas, contribuyendo al caos y la inestabilidad en el seno de la familia real. El matrimonio entre hermanos no solo tuvo implicaciones genealógicas sino también políticas. La sucesión al trono estaba teñida de conspiraciones, traiciones y luchas internas, todo enmarcado dentro de la influencia constante de Roma. La incapacidad para mantener una línea de sucesión clara y la lucha por el poder dentro de la familia real contribuyeron al declive de la dinastía ptolemaica. La fecha precisa del nacimiento de Cleopatra VII Tea Filopator, la última monarca de la dinastía ptolemaica, permanece sin confirmar con certeza. Los historiadores estiman que vino al mundo alrededor del año 69 o 70 a.C., el día exacto escapa a la certeza histórica. Ptolomeo XII, conocido también como el flautista, debido a su habilidad con este instrumento, tuvo un reinado marcado por la corrupción y la inestabilidad política. La falta de habilidad para mantener el orden interno y asegurar la independencia frente a Roma llevó a la pérdida de ciertas regiones del territorio egipcio. En este contexto, Cleopatra nació como heredera de un reino en crisis, destinada a enfrentarse a la compleja tarea de restaurar la grandeza de Egipto. Cleopatra, desde su infancia, se encontró inmersa en un entorno de complejidades políticas y culturales que, de manera determinante, moldearon su educación y perspectivas futuras. Criada en el seno de la dinastía ptolemaica,
su formación fue tanto un reflejo de las tradiciones egipcias como una respuesta a las cambiantes dinámicas políticas que caracterizaron su tiempo. La educación de Cleopatra fue un híbrido de las tradiciones egipcias y las influencias culturales griegas que caracterizaban a la élite ptolemaica. Aunque la lengua principal de la corte ptolemaica era el griego, Cleopatra, como muchos de sus predecesores, también debió aprender el antiguo idioma egipcio, mostrando respeto por las raíces culturales de su reino. Su educación abarcó diversas disciplinas, desde la filosofía hasta las artes, permitiéndole desarrollar habilidades intelectuales y artísticas. La influencia del gran pensador griego Aristóteles, quien había sido preceptor de Alejandro Magno, se menciona en algunas fuentes, sugiriendo que Cleopatra pudo haber recibido orientación filosófica de esta figura destacada. Además de las enseñanzas formales, la riqueza cultural de Egipto se convirtió en una parte integral de su educación. Cleopatra fue expuesta a las tradiciones religiosas, mitos y rituales egipcios, incorporando estos elementos en su identidad y estrategias políticas futuras. El acceso a la Biblioteca de Alejandría, uno de los centros de conocimiento más importantes de la antigüedad, amplió aún más sus horizontes intelectuales. Cleopatra no solo recibió una educación convencional, sino que también tuvo la oportunidad de sumergirse en el vasto caudal de conocimiento acumulado en este legendario enclave. A medida que crecía, demostró ser una estudiante excepcional y astuta, absorbiendo las lecciones de la historia, la política y la cultura que la rodeaban. Su educación, lejos de limitarse a las aulas, se convirtió en un viaje multidimensional que fusionaba la riqueza de las tradiciones egipcias con la sofisticación de la cultura helénica. La muerte de Ptolomeo XII Auletes, padre de Cleopatra, marcó un punto de inflexión en la historia de Egipto. Auletes, conocido por su vínculo con Roma y sus intentos de mantener el control sobre el trono egipcio, dejó a Cleopatra y a sus hermanos en una posición vulnerable. La sucesión al trono se convirtió en un campo de batalla político, exacerbado por las tensiones familiares y las maquinaciones de las facciones rivales dentro de la corte ptolemaica. Cleopatra, decidida a asegurar su posición como legítima heredera, se enfrentó a desafíos significativos. La tradición ptolemaica de matrimonios entre hermanos para mantener la pureza de la línea de sucesión complicó aún más la situación. En un giro político audaz, Cleopatra optó por casarse con su hermano menor, Ptolomeo XIII, buscando consolidar su autoridad y contrarrestar las fuerzas opositoras que amenazaban con socavar su posición. La relación entre Cleopatra y Ptolomeo XIII no estuvo exenta de tensiones. La dinámica de poder dentro de la familia real y las luchas intestinas se intensificaron, llevando a un conflicto abierto entre los hermanos. La joven reina, sin embargo, demostró desde el principio su astucia y habilidades políticas al buscar alianzas estratégicas para consolidar su posición. En este contexto, el conflicto con su hermano Ptolomeo XIII se vio exacerbado por las tensiones con el poderoso general romano, Julio César. Egipto se convirtió en un escenario donde los intereses de Roma y las luchas internas egipcias se entrelazaron de manera compleja. Cleopatra, consciente de la importancia de asegurar el apoyo de Roma, buscó un encuentro con Julio César, una jugada que cambiaría el curso de su vida y la política egipcia. El encuentro entre Cleopatra y Julio César marcó un punto crucial en la vida de la reina de Egipto, dando forma tanto a su vida personal como a los eventos políticos en el escenario mundial de la época. Este episodio, cargado de intriga y pasión, ilustra la complejidad de las relaciones entre potencias extranjeras y el papel trascendental de Cleopatra en el devenir histórico. Cleopatra, en su afán por asegurar el trono y la estabilidad de Egipto, urdió un plan para encontrarse con Julio César. La leyenda cuenta que, para burlar la vigilancia y acceder al palacio de César, Cleopatra se envolvió en una alfombra y fue presentada como un regalo.
Este acto audaz no solo evidenció la ingeniosidad de Cleopatra, sino que también capturó la atención de Julio César. El encuentro entre Cleopatra y Julio César no solo fue marcado por la astucia, sino también por la atracción mutua. Aunque las circunstancias iniciales podrían haber sido políticas, la conexión entre Cleopatra y Julio César pronto se tornó en una relación amorosa, creando una alianza tanto política como personal. La relación con Julio César proporcionó a Cleopatra el respaldo político necesario para asegurar su posición en el trono de Egipto. Julio César, encantado por la inteligencia y la presencia de Cleopatra, se convirtió en su aliado estratégico. En el año 48 a.C., durante la Guerra Civil de Roma, Cleopatra recibió el apoyo de las tropas de Julio César, lo que le permitió prevalecer sobre sus adversarios internos. El fruto de esta relación fue Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César. Aunque la ascendencia de Cesarión fue objeto de controversia en Roma, Cleopatra utilizó la conexión con el líder romano para consolidar la legitimidad de su linaje y la herencia de su descendencia. Cleopatra, junto con Cesarión, vivió en Roma durante un tiempo, marcando una etapa en la que Egipto y Roma estuvieron entrelazados de manera única. Sin embargo, la muerte de Julio César en el año 44 a.C. generó un cambio en el panorama político. Cleopatra y Cesarión, ante la inestabilidad en Roma, se vieron obligados a regresar a Egipto. Si te está gustando esta historia, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal, darle a la campanita para que YouTube te avise de las nuevas historias, compartir este video y dejarnos tu comentario. Es gratis y nos ayuda mucho a crecer en esta plataforma. El regreso de Cleopatra a las tierras de los faraones después del asesinato de Julio César no fue simplemente un acto de retorno geográfico, sino un giro estratégico en su juego político. Con la muerte de César, Cleopatra se vio obligada a abandonar Roma y regresar a su reino natal para salvaguardar su vida y la de su hijo Cesarión. El recibimiento en Egipto fue mixto. Por un lado, Cleopatra era la reina que regresaba a casa, pero por otro, había desafíos y conflictos internos que esperaban. La política egipcia no era menos intrincada que la romana, y Cleopatra tuvo que navegar por estas aguas turbulentas para asegurar su posición. En el caos posterior a la muerte de Julio César, el escenario político romano estaba en plena ebullición. Marco Antonio, un destacado general y político, emergió como una figura clave en este nuevo escenario. La conexión entre Cleopatra y Marco Antonio se desarrolló a medida que ambos líderes reconocieron la posibilidad de una alianza estratégica. El encuentro inicial entre Cleopatra y Marco Antonio, a diferencia del peculiar episodio con Julio César y la alfombra, fue marcado por una pompa y circunstancia dignas de la reina de Egipto. Cleopatra, consciente de la importancia de la impresión, se presentó ante Marco Antonio en una barca lujosamente decorada, con cada detalle diseñado para cautivar al general romano. Esta presentación espectacular dejó una impresión duradera en Marco Antonio, quien quedó fascinado por la inteligencia y el encanto de Cleopatra. El ambiente de lujo y esplendor contribuyó a forjar un vínculo más allá de lo político entre ambos, convirtiendo a Marco Antonio en uno de los amantes más destacados de Cleopatra. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no fue solo una cuestión de amor personal, fue un pacto político estratégico. Cleopatra, al aliarse con Marco Antonio, buscaba asegurar la independencia de Egipto frente a las garras de Roma y proteger los intereses de su reino. Marco Antonio, por su parte, encontró en Cleopatra no solo una amante apasionada, sino también una aliada que podía respaldar sus objetivos políticos. La consolidación de esta relación fue sellada con las donaciones de Alejandría, un acto simbólico donde Marco Antonio reconoció a los hijos de Cleopatra, incluido Cesarión, como herederos legítimos y les otorgó territorios significativos. Este gesto generó tensiones en Roma, contribuyendo a la creciente animosidad entre Marco Antonio y Octavio,
el sobrino y sucesor adoptivo de Julio César. La dualidad de Cleopatra como estratega política y amante apasionada se manifestó plenamente en su relación con Marco Antonio. Mientras mantenía lazos afectivos con el general romano, también tejía una red diplomática compleja para asegurar el bienestar de Egipto. Las tensiones entre Roma y Egipto aumentaron a medida que la relación entre Cleopatra y Marco Antonio se intensificaba. La sombra de Julio César continuaba influenciando los acontecimientos, y Cleopatra se encontraba en medio de un conflicto que amenazaba con alterar el equilibrio de poder en la región. Cleopatra, conocida por su astucia política, también desempeñó un papel en eventos militares cruciales de su tiempo. Tras el asesinato de Julio César, las luchas de poder en Roma se intensificaron, y Egipto se vio arrastrado a la espiral de eventos que configurarían su destino. Uno de los episodios más destacados fue la Guerra de Perusia en los años 41 a.C., un conflicto entre las fuerzas de Marco Antonio y Octavio contra los partidarios de la facción republicana. Cleopatra, comprometida con Marco Antonio, contribuyó con apoyo militar y recursos a su causa. Sin embargo, la guerra culminó con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, lo que generó tensiones adicionales en la ya frágil alianza entre Roma y Egipto. El compromiso de Cleopatra en eventos militares tuvo consecuencias significativas en la política interna de Egipto. La derrota en la Guerra de Perusia no solo debilitó la posición de Marco Antonio, sino que también expuso a Cleopatra y a su reino a represalias por parte de Octavio, quien emergía como el líder indiscutible en Roma. Las tensiones políticas en Egipto se intensificaron a medida que Octavio consolidaba su poder en Roma. Cleopatra, ahora en una posición vulnerable, enfrentó la difícil tarea de mantener la estabilidad en su reino mientras equilibraba las relaciones con la cambiante escena política en Roma. Tras la derrota en la batalla, Cleopatra y Marco Antonio se vieron obligados a retirarse a Egipto. La sombra del poder romano se cernía sobre ellos, y Cleopatra, consciente de la inminente confrontación con Octavio, buscó preservar su reino y su legado. Sin embargo, las fuerzas de Octavio avanzaron inexorablemente hacia Alejandría. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio duró más de una década, pero culminó en la trágica batalla de Accio. Cleopatra busca refugio en Egipto, y en el enfrentamiento entre las fuerzas de Octavio, el heredero de Julio César, y el ejército de Marco Antonio y Cleopatra, resultó en la derrota de estos últimos. La desesperación llevó a Marco Antonio a creer falsamente que Cleopatra había muerto en la batalla, y toma la decisión de quitarse la vida. Esto marcó el trágico final de su romance. Con la desaparición de Marco Antonio, Cleopatra regresó a Egipto para dar cara al inevitable enfrentamiento con Octavio. La sombra de Julio César seguía presente, y Cleopatra buscó preservar la independencia de Egipto frente al creciente poder de Roma. Sin embargo, las probabilidades estaban en contra de Cleopatra. Octavio, ahora conocido como César Augusto, estaba decidido a asegurar la sumisión de Egipto. El año 30 a.C. marcó el inicio de los eventos finales que llevarían a la captura de Cleopatra. Con Egipto sitiado por las legiones romanas, Cleopatra buscó refugio en su mausoleo junto a un pequeño grupo de seguidores leales. La llegada de Octavio a Alejandría aceleró el desenlace, y los hilos del destino de Cleopatra se estrecharon. La relación entre Cleopatra y Octavio fue compleja y marcada por la diplomacia, la desconfianza y las maquinaciones políticas. Con Marco Antonio derrotado y muerto, Cleopatra se encontró ante la realidad de enfrentarse sola al poder de Roma encarnado en Octavio. Con astucia y tácticas políticas, Cleopatra buscó negociar su posición y la de Egipto. Octavio, por su parte, veía a Cleopatra como un símbolo de la resistencia y la ambición egipcias. Aunque inicialmente trató de utilizarla como pieza en su propio juego político,
la desconfianza entre ambos creció a medida que la reina egipcia exploraba opciones para preservar la independencia de su reino. La captura de Cleopatra llevó consigo una serie de condiciones que definirían sus últimos días. Octavio, consciente del poder simbólico de Cleopatra, optó por mostrar cierta indulgencia inicialmente. Sin embargo, las condiciones de su cautiverio eran todo menos cómodas. Cleopatra, relegada a una suerte de prisión dorada en su propio palacio, enfrentó el dilema de su destino. Aunque mantenía ciertos privilegios como reina cautiva, su posición era frágil y dependía en gran medida de las decisiones de Octavio. La reina egipcia, conocida por su orgullo y determinación, ahora se encontraba en una encrucijada entre la resistencia y la resignación. Consciente de que su destino estaba fuera de su control, Cleopatra exploró diferentes opciones. En un último acto desesperado por preservar su legado y evitar ser llevada como trofeo a Roma, la reina tomó la trágica decisión de quitarse la vida. La leyenda cuenta que utilizó el veneno de una serpiente, un símbolo que evocaba la conexión de los ptolemaicos con la realeza egipcia. Los detalles precisos de la muerte de Cleopatra pueden perderse en el velo del tiempo, pero la narrativa general sugiere que su muerte fue un acto de determinación y resistencia ante la inevitabilidad del dominio romano. Octavio, al llegar a su palacio, se encontró con el impactante cuadro de Cleopatra yaciendo sin vida, marcando el fin de una era y el sombrío comienzo de la dominación romana sobre Egipto. El legado de Cleopatra perdura en la historia como una figura compleja, poderosa y trágica. Su vida y muerte han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos, pero su contribución al tejido de la historia antigua es innegable. Cleopatra, la última reina de Egipto, quedó inmortalizada en la memoria de aquellos que contemplan la intersección de la política, el amor y la tragedia en el escenario mundial de la antigüedad. Y así concluye este fascinante capítulo de otra historia, desvelando los secretos de Cleopatra. Si disfrutaste viajando en el tiempo con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta, compartir este video y dejarnos tu comentario. Queremos conocer qué momento o personaje histórico te gustaría explorar en futuros episodios. Acompáñanos en este viaje por los caminos del pasado.